Cordial saludo, mi nombre es César Andrés Arrieta Gamarra, soy estudiante de la UNAD en el programa de Ingeniería Industrial. En esta ocasión voy a presentar la exposición de la tarea número 0, que corresponde a la presentación de los conceptos básicos de la unidad número 1. Para dar inicio, antes de todo, muestro mi documento de identificación. Bueno, ahora sí demos inicio a la presentación. Reconocimiento de los conceptos. Como primer concepto tenemos circuito eléctrico. ¿Que es un circuito eléctrico? Pues es el conjunto de elementos eléctricos interconectados entre sí que permiten generar, transportar y utilizar la energía eléctrica con la finalidad de comunicar, transferir energía de un punto a otro o transformarla en otro tipo de energía. Por ejemplo, en la imagen que se evidencia de las partes del circuito eléctrico, vemos que un generador de energía a través de estos elementos eléctricos generan un tipo de energía que denominamos energía luminosa, en este caso representada por el transector, que es una bombilla. Es decir, de energía eléctrica se transforma a energía luminosa. También tomar la energía calórica, entre otras. Otro de los conceptos sería la carga eléctrica o electricidad. La carga eléctrica Q es la magnitud que esta representa los electrones que circulan en un circuito eléctrico. Su unidad de medida es el coulomb, y la ley de conservación de la carga nos dice que la carga no puede ser creada, no puede ser destruida, sino que solo puede ser transferida. En esta imagen debidamente referenciada vemos que las cargas positivas se repelan y la carga positiva con una carga negativa se atraen. Es decir, la carga positiva va hacia una dirección y la carga negativa va hacia la dirección opuesta de la positiva. Y esto forma otro de los conceptos, que es la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica que recorre un material, es decir, el flujo de partículas cargadas como iones, electrones, que se mueven a través de conductores eléctricos en un espacio. Es decir, es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo, y su medida es en amperes. La corriente, vemos en la imagen cómo circulan los electrones a través de este medio, que sería un cable. Sería el medio donde se están se están moviendo los electrones. Existen dos tipos de corriente. Está la corriente eléctrica directa y la corriente alterna. La corriente directa es aquella que va en una sola dirección y que permanece constante en una dirección. Por el contrario, la corriente alterna va en diferentes direcciones respecto al tiempo. Cambia su dirección con respecto al tiempo. La medida con la que se representa o se mide la corriente eléctrica es en amper, como se había mencionado. Eso en honor a André Marie Ampère. Tenemos aquí una fórmula del cálculo de la corriente eléctrica, identificada en este caso por la I de intensidad. Es igual a diferencial de Q, que sería la carga, sobre la diferencial del tiempo, medida en segundos. Tensión, voltaje o diferencia de potencial.
Es la energía requerida para mover una carga unitaria desde un punto de referencia A negativo a un punto de referencia B positivo en un circuito eléctrico. Su medida es en volt y tenemos la fórmula que sería volt o voltios es igual a diferencial de W. En este caso sería representada por la energía en julios sobre la diferencial de Q, que sería la carga. Potencia eléctrica es un parámetro que indica la cantidad de energía eléctrica transferida de una fuente generadora a un elemento consumidor por la unidad de tiempo. Es decir, es la variación respecto del tiempo de gasto o absorción de la energía medida en watts. Su fórmula es P de potencia o watts es igual a diferencial de W, que es la energía en julios, sobre el diferencial de T, que es el tiempo en segundos. A Alessandro Antonio Volta se le da el honor de colocarle el nombre de volt o voltios en honor a este señor. Una de las otras cosas, pues, este es un químico italiano quien se le da el honor de la creación de la batería eléctrica. Resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es una medida de la oposición al flujo de corriente en un circuito eléctrico. La resistencia se mide en ohmios, que se simboliza con la letra griega omega. Se denominaron ohmios en honor a George Simon Ohm. Como vemos en la imagen, las resistencias se oponen al flujo de la corriente eléctrica. Elementos de un circuito. Existen dos tipos de elementos en un circuito. Están los elementos pasivos. Los elementos pasivos son aquellos que no tienen corriente. Un ejemplo de estos son los resistores, los capacitores y los inductores. Y por ejemplo, representados por la resistencia en este caso. Y los elementos activos, estos sí tienen corriente y son representados por los generadores de energía, las baterías y los amplificadores operacionales. La bibliografía donde se extrajeron la mayor parte de la información. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado mi exposición. Hasta la próxima.